Buenas tardes, mi nombre es Fabián Alquinta y hoy en este video les quiero presentar una herramienta de preprocesamiento open source para generar los mallados que podemos utilizar para los problemas computacionales utilizando elementos finitos, por ejemplo. Bien, este programa se llama Gmsh. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, vamos a Google y escribimos Gmsh y el primer link es el de la página oficial. Aquí damos a Download y bueno, esta es la sección donde podemos descargarlo. Podemos descargarla de Windows, Linux y ojo, también tenemos acceso al código fuente, ya que este es un programa open source. Tenemos la libertad de ver el código fuente y poder editarlo a nuestro antojo. En esta ocasión solamente vamos a trabajar con la versión de Windows, ¿no? Pero que sepan que está esa posibilidad. Y bueno, y aquí también está la documentación que siempre viene con estos programas open source. ¿Bien? Entonces, claro, una vez que hagan clic aquí y lo descarguen, se les va a abrir una carpeta. Es un ejecutable que pesa bastante poco. Si lo revisamos aquí en propiedades, vemos que no llega a los 100 megas. Es bastante simple. Ahora vamos a abrir el programa para que veamos cómo es. Y claro, vemos una interfaz bastante simple con bastante poca información. Pero aquí vamos a ir desplegando dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, si quisiéramos empezar a hacer una geometría desde acá, damos a Geometry, aquí damos a Elementary Entities y Add para agregar. Y tendremos que empezar a construir nuestra geometría a partir de los parámetros que nos dan aquí. Por ejemplo, podríamos partir con un punto y lo podríamos seleccionar en la parte de la área donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le podemos dar la coordenada para ser más preciso aún. Y listo, ahí se genera la primera coordenada. Voy a darle otra y la agrego. Y se va adaptando. Ahí tenemos el primer punto, el segundo. Y podemos ir dibujando de esta manera los puntos, pero solamente los puntos, todavía no las líneas. Para dibujar líneas tendríamos que ir aquí a Line y aquí el mismo programa nos va informando si queremos, si que tenemos que seleccionar primero el punto final, después nos va a pedir el punto inicial. Bueno, lo podemos hacer también. Ahí seleccionamos el punto inicial y luego el punto final. Y se genera nuestra primera línea. ¿Bien? Sin embargo, vamos a apretar Q para abortar. Esto no es lo que vamos a hacer hoy, pero vamos a enseñarles a dibujar de otra manera. ¿Cómo sería esto? Primero le damos a guardar a este proyecto. Le vamos a dar a guardar. Y vamos a ir a la carpeta donde tenemos guardado. Bueno, inicialmente esta carpeta estará vacía, ¿bien? Pero aquí es donde vamos a empezar a programar nuestra geometría, ¿bien? Entonces vamos a trabajar simultáneamente en un bloc de notas y a la izquierda vamos a ir trabajando en la geometría. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Bueno, lo primero es, vamos a hacer los inputs a partir de cómo vamos a ir construyendo. En primer lugar, vamos a necesitar para la geometría, vamos a necesitar primero los puntos. ¿Cómo hacemos los puntos? Los puntos los hacemos de esta manera. Este es el comando para crear los puntos. Seleccionamos escribimos point, le damos un número y aquí le tenemos que dar las coordenadas en X, Y y en Z. ¿Bien? ¿Cuál va a ser nuestra geometría que vamos a dibujar en esta ocasión? Va a ser la de la placa con orificio, esta que vemos acá. ¿Bien? Bueno, tiene un radio de 0,5. Vamos a trabajar con la cuarta parte esta vez, ya que es un problema que por las condiciones de borde nos permite trabajarlo de forma simétrica. Es un problema de elasticidad lineal. Pero bueno, para esta ocasión vamos a limitarnos solamente al mallado. Posteriormente haremos un video donde resolveremos este problema utilizando PurpleMax. Bien, pero en esta ocasión solamente nos limitaremos al mallado. Bueno, a la generación de la geometría y al mallado. Bien, entonces, vamos a volver aquí
y vamos a ir dibujando los puntos. Por ejemplo, aquí yo le voy dando las coordenadas en X, en Y y en Z. Este es como un problema en dos dimensiones. No hace falta que le demos las tres dimensiones, solamente con la tercera es 0 y simplemente. Y aquí al final le vamos a poner un tamaño de la malla. Este tamaño puede ser, por ejemplo, 0.5. No, 0.1 pongámosle. Y al final siempre un punto y coma. ¿Bien? Entonces de esta manera vamos a ir dibujando nuestros puntos. Entonces, por ejemplo, dibujemos unos 2, 3 puntos. Vamos a ir dibujando esos 3 puntos. Y ahora, bueno, le vamos a dar a Save para que se guarde. Y aquí le vamos a dar a donde dice Reload Script. Al hacer eso, se actualiza Gmsh con la información que hay aquí, con la información que tenemos aquí escrita en el bloc de notas. Y ya tenemos los puntos. Aquí el primero, ahí dice el punto 2 con la posición coordenada que tiene, y el punto 3. Entonces de esta manera podemos ir construyendo primero lo que son los puntos. Tenemos 4, 5 y 6. Vamos a darle el resto de las coordenadas. De esta manera, entonces aquí le podemos dar control S y Reload Script. Listo, tenemos nuestras coordenadas principales. Pero esto no es suficiente, ahora tenemos que pasar a hacer las líneas. Para las líneas escribimos line y nuevamente con una numeración. Line igual. Y aquí dentro van los tags de entre qué punto se dibuja la línea, el punto inicial y el punto final. Entonces vamos a decir que la primera línea va entre el punto 1 y punto 2. Y así podemos ir. Entonces vamos a dibujar inmediatamente todas las líneas, o la mayoría. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Y aquí vamos a poner los puntos de los que va. En la primera línea va del punto 1 al 2, la otra va del 2 al 3, la otra va del 3 al 4 y esta de aquí va del 4 al 5. Le damos control C para guardar, muy importante, y después aquí Reload Script. Y vemos cómo se dibuja la geometría. Bien, ahora tenemos casi el cuarto de cuadrado completo. Lo que nos hace falta ahora es la curvatura, esta que está aquí. Entonces para hacer eso hay otro comando que es circle. Y a este le vamos a dar un tag también acorde al resto de las líneas, circle 5. Y aquí, muy importante, tenemos que decirle 3 puntos de referencia. ¿Cuáles son esos puntos? Primero tenemos que decirle el punto inicial, desde dónde va. Luego le tenemos que dar el centro, a partir de qué centro se dibuja la circunferencia. En este caso a partir del punto 6, que el punto 6 es el que está ubicado en el 0,0. Y después el punto 1, que es el final, que sería este de aquí. Lo podemos comprobar haciendo un hover, pasando el mouse por encima. Lo podemos comprobar. Listo. Entonces, ahí terminamos, ponemos punto y coma. Y reload script. Listo, tenemos nuestra geometría. Aquí también es importante mencionar que estamos dibujando la geometría en un sentido antihorario, ¿ya? Esto es muy recomendable, ¿bien? Cada vez que dibujen su geometría, preocúpense de hacerlo de esta manera, de forma antihoraria, ¿bien? Para que no tengan problemas. Bien, ahora, una vez que dibujamos la línea, esto no es suficiente. Hace falta dibujar el contorno completo de líneas. Para eso, ¿qué hacemos? Hay un comando que es line loop, que le podemos dar de numeración 6. Y aquí vamos a decir todas las líneas que conforman al contorno.
En este caso, los tags de las líneas son la línea 1, la 2, la 3, la 4 y la línea 5 del círculo. Todas estas líneas conforman la geometría. Entonces, si le damos a... Bueno, antes de hacer eso, vamos a ir aquí a Statistics. Y aquí vemos que por ahora tenemos 6 puntos, 5 curvas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si ahora damos Control S y le damos a Reload Script? Vemos que no pasa nada. No tenemos una diferencia visual y tampoco una diferencia aquí. Seguimos teniendo 6 puntos y 5 curvas. ¿Bien? Pero lo que aquí hemos hecho es crear nuestro contorno, ¿bien? Con las líneas que la componen. Y bueno, superficies no tenemos ninguna. Ese es nuestro siguiente paso. Vamos a crear la superficie porque aquí solamente hay un contorno. Para eso vamos a hacer plane surface. Le vamos a dar el tag 7 y aquí vamos a seleccionar, poner dentro el contorno a partir del cual se va a hacer la superficie. En este caso el contorno 6. Listo. Entonces vamos a darle a Control S, Reload the Script y podemos ver que aparentemente no ha sucedido nada. Pero si vamos aquí a Tools y a Statistics, vemos que ahora tenemos una superficie. Visualmente no vemos la diferencia, pero sí hemos generado la superficie que necesitábamos. Bien, ahora para ahora tenemos muchas formas en las que podemos proceder. Una de estas es generar directamente el mallado. Sin embargo, otras recomendaciones importantes en estos casos también pueden ser que nosotros le demos unos physical line a cada uno de los bordes. Si es que esto es opcional, si es que lo llegamos a necesitar. Podemos referirnos, por ejemplo, al borde inferior como uno y así sucesivamente. Esto se utiliza mucho ya que al generar el mallado, de esta manera podemos, con el nombre que nosotros le hemos fijado, podemos identificar rápidamente los nodos que están en el borde inferior, en el borde derecho, en el borde superior. ¿Bien? Y aquí en el tag tendríamos que poner la línea a la que queremos referirnos. En este caso, este 1 representa la línea 1. ¿Cuál es la línea 1? La que va del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, es la línea que representa el borde inferior. ¿Bien? Entonces, esta parte es opcional. Es muy útil cuando conocerla cuando uno la necesita. De momento no la vamos a escribir y vamos a definir parámetros para hacer el mesh. Primero vamos a decir el lado del cuadrado, el cual ya está definido, tiene un lado de 2. Tiene un lado de 2 solamente. Y vamos a definir las divisiones que van a haber en el mallado. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a decir, bueno, queremos 25 divisiones por lado. Eso es lo que queremos. Y finalmente, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir controlar el mallado un poquito más, con un poco más de libertad. Bien. Y aquí le vamos a poner un grid size y lo vamos a definir como el lado dividido en la división. Muy importante el punto y coma en cada una de estas. Bien. Bueno, y esto no forma parte de la geometría iniciaría aquí. Estas dos barras es la forma de comentar en el lenguaje .geo, en el formato .geo que es el que lee Gmsh. Y bueno, a esto les podríamos llamar inputs. Entonces, vamos a escribir inputs. Ahora, le damos a control C, luego reload script. Vemos que aún no sucede nada. ¿Bien?
Entonces, ahora vamos a poner aquí un comando que es match2 y vamos a ir a reload the script. Vemos que todavía nos falta algo. En este caso vamos a decirle algo súper importante que es el match recombine. Esto sirve para definir si queremos elementos triangulares o elementos cuadrados. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con... Podemos probar ambos eventualmente. Y finalmente vamos a decirle que guarde esta información en un archivo que tiene que estar entre comillas, en cual va a ser whole, whole, whole plate. Y con el formato al final, que es MSH. Este es el formato en el que se exportan las mallas. Si le damos a Reload Script, vemos como ya tenemos una malla inicial. ¿Ven? Aquí tenemos nuestra malla inicial que es cuadrada. No se alcanza a ver muy bien, entonces vamos a definir un formato para que se vea un poco mejor. Match.format. De esta manera. Reload Script. Bueno, vemos que hemos escrito algo. Ah, bueno, nos falta un punto y coma aquí también. ¿Bien? Hay que revisar eso. Nos faltan los puntos y coma. Reload script. Bueno, vamos a seguir agregando lo que nos falta. Match.msh file version igual a 2.0. Bien. Después match.surfaceFaces igual a 1. Y finalmente match.points igual a 1. Entonces, si tuviéramos todo esto, veamos qué podemos hacer. Reload the script. Y ahora tenemos un formato un poquito más claro, un poquito más amigable. ¿Bien? Entonces, y bueno, y si cambiamos este match, le ponemos 0, le damos a control C y aquí reload the script. Ahora tenemos triángulos. Tenemos esa libertad. Y ahora, esto está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque nosotros aquí definimos un elementos que vamos a tener por lado. Y bueno, definimos 25 y si nos ponemos a contar aquí, no tenemos 25. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos menos. Esto es porque no hemos automatizado esto, no hemos utilizado el grid size. Para eso, aquí donde definimos los puntos, vamos a borrar y vamos a agregar el grid size. Recuerden que el cuarto elemento que va aquí dentro del tag es para definir el grid size, que le pusimos 0.5, perdón, 0.1. Entonces vamos a borrar esto, le vamos a dar a control C y reload script. Y bueno, y ahora sí representa en cada lado hay 25 elementos. ¿Por qué? Porque aquí definimos 25. Bueno, y este número lo podemos cambiar. Le podemos decir, bueno, queremos 5 divisiones por lado. ¿Bien? Le damos control C, reload the script y se va adaptando. Aquí tenemos mallas triangulares. Y bueno, y si le ponemos 1, vamos a tener mallas cuadradas. Y así podríamos estar. ¿Bien? Ahora, también podríamos decirle que en ciertos puntos se multiplique por 2. Veamos qué ocurre. En ciertos puntos se multiplique por 2 la, la malla. ¿Qué logramos de esta manera? Bueno, vamos a darle... Perdón, esto sería... En vez de por 2 debería ser dividido 2 porque es un tamaño. ¿Bien? Y como ya es bastante grueso, no lo iba a detectar. Bien, por ejemplo, aquí que estamos haciendo, que en ciertos sectores haya más puntos, haya más elementos por lado que en otros. ¿Bien?
Entonces si hacemos esto de forma correcta, vemos que podemos ir manipulando donde queremos un mayor refinamiento. Por ejemplo, en este elemento, en el círculo, sería bueno tener un refinamiento mejor. Para eso vemos que el círculo está compuesto por los puntos 5, 6, 1. Entonces vamos a los puntos 5, 6, 1 y vamos a darle un mayor refinamiento. Entonces, para que se note aún más, vamos aquí a poner 50. Claro, ya teníamos un refinamiento, solamente que no se alcanzaba a percibir bien. Ahora, con lo que hemos hecho, al dividir por 2 en los puntos que componen a la curva, hemos hecho un refinamiento en la curvatura. ¿Bien? Bueno, nada más para que sepan que esto se puede hacer. De momento, vamos a trabajar con... Bueno, podemos trabajar con una versión así, pero una versión menos, con menos elementos. ¿Bien? Esta es la versión que vamos a llevar después al programa de simulación y vamos a resolver el problema. ¿Bien? Y una vez que nosotros ejecutamos esto, no solamente nos va a quedar este archivo, sino que vamos a tener acceso a este archivo que es .mesh. Y este archivo contiene toda la información de la conectividad de las mallas. ¿Bien? Toda la información de las conectividades de todos los elementos, que va a ser de mayor tamaño o de menor tamaño dependiendo de cuántos elementos tiene la malla. ¿Bien? Entonces, el video queda hasta aquí. Em, En el siguiente video vamos a seguir viendo cómo construir otro tipo de geometría con Gmsh. No solamente a través de código, sino a través de la interfaz. ¿Bien? Entonces, hasta luego y muchas gracias.